Del día de hoy, con el objetivo de discutir desde un punto de vista relativamente académico los aspectos jurídicos y económicos de las leyes secundarias. Para eso tenemos aquí a 5 investigadores en estos asuntos: a la doctora Josefina Cortés del ITAM, y a ver, voy a leer el currículo porque no me lo sé de memoria, no sé si me lo sé. Licenciado en Derecho por el ITAM y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Tiene una especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Hasta diciembre de 2012 era la directora general de Mercados Regulados y Licitaciones de la OFECO y participó como asesora en la reforma constitucional de telecomunicaciones y competencia económica. Actualmente está como investigadora en el ITAM y es miembro del SNI en el nivel 2. Ella conoce, si hay alguien que conoce bien la reforma y que pueda comentar, la tenemos aquí por ser parte de los autores. Después tenemos a José Roldán del CIDE, licenciado en Derecho de la UNAM y doctor también por la UNAM. Es SNI nivel 2 y actualmente es profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE. El tercero, Alex Elpitar, que tenemos aquí a la derecha, es profesor de la División de Economía del CIDE y doctor en Economía por la Universidad de Pittsburgh. También es miembro del SNI en nivel 2. Sus líneas de trabajo son Economía Experimental, Teoría de Juegos Aplicada, Subastas, Negociación, Votación y Educación. Luego tenemos a Elisa Mariscal, también del CIDE. Ella fue funcionaria en la COFECO por más de 7 años. El último puesto que tuvo fue el director general de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Relativas, aunque también fue ahí asesora del presidente de la Comisión, director adjunto de Estudios Económicos y director general adjunto de Regulación Internacional. Ha sido profesora aquí en el CIDE desde 2006 y tiene un doctorado y una maestría en Economía por la Universidad de California en UCLA, y tiene una licenciatura con mención honorífica del ITAM. Actualmente es directora en Global Economics Group, que es una empresa especializada en temas de competencia y regulación. Y la última persona aquí es Judith, la cual todo el mundo conoce y ha sido tan alabada el día de hoy que creo que no vale la pena que lea los 7 renglones de biografía que me han dado. Entonces, la idea sería básicamente, yo creo, que cada uno de ustedes levantara cuáles son las cuestiones más importantes que van a salir y que deberían ser resueltas, por lo menos parcialmente, en una legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión. Quisiera empezar, como está el orden en el programa, con Josefina. ¿Tienes presentación o vas a...? No. Muy buenos días. En primer término, desde luego, corresponde el agradecimiento a la institución, al CIDE, por haberme invitado a este foro, que espero que sea de su interés. Muchas gracias, y el agradecimiento es doble porque además estoy compartiendo mesa con personas muy queridas, no solo colegas del sector, sino además personas en las que tengo puesto un gran afecto. Sin más preámbulo, el sentido de mi intervención es el siguiente. Cuando uno revisa el texto constitucional, no siendo abogado, e incluso siendo abogado, se plantea o se pone frente a nosotros la prueba del entendimiento de lo que quiso decir el constituyente y de qué tanto quiso regular el constituyente al sector de telecomunicaciones. Más allá de la objeción típica que suele escucharse en los pasillos de que en realidad el 28 ya se hizo un reglamento en sí mismo, una ley en sí misma, más allá de ese elemento que podría yo compartir, que el texto es muy largo, creo que lo importante es tratar de encontrar las distintas dimensiones que en el texto constitucional están reconocidas por el constituyente y que exigen, en consecuencia de parte del legislador, mayor regulación. Entonces, si me permiten compartir con ustedes una primera sistematización de la reforma constitucional, uno podría detectar, sin duda alguna, 5 dimensiones de análisis del artículo 28 constitucional, al que le tendríamos que sumar, desde luego, el sexto, el séptimo, y estas dimensiones son las siguientes. En primer término, hay una dimensión sustantiva de la reforma. ¿Qué quiere decir esto? Y hace un momento oía yo al comisionado Gabriel Contreras decir, hay un tema relativo a servicio público, servicio de interés general. Hoy lo voy a dejar simplemente en esta primera parte, en que hay una dimensión sustantiva por la cual el constituyente
implementó y creó nuevos derechos en el texto constitucional. Una segunda dimensión es la dimensión institucional. En esta dimensión, el constituyente lo que hace es crear nuevos órganos y a órganos existentes darles una naturaleza jurídica distinta. Voy a ir abundando en cada uno de los ejes que estoy señalando ahora. ¿Cuánto tengo? 15, me caí, así tal cual. Tercera dimensión, la dimensión procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una dimensión que tiene que ver con los mecanismos a través de los cuales van a ser revisadas las resoluciones de los órganos constitucionales autónomos, pero hay más elementos adjetivos, por eso es una dimensión procesal, que tienen que ver, por ejemplo, con la procedencia de la suspensión o no suspensión en ese tipo de juicios, y desde luego también con el llamado, que no es un llamado a misa, este sí es un llamado peligroso, el llamado a penalizar la materia en términos de competencia económica, y lo dejo aquí apuntado. Cuarta dimensión, la dimensión estrictamente regulatoria, donde uno podría colocar las piezas que el constituyente rescata a través de conceptos como regulación asimétrica, Moshoffer, Moscari, también preponderancia, poder sustancial, determinación de insumos esenciales y desde luego también compartición de infraestructura, podríamos ponerlo ahí. Y por último, una dimensión ya propiamente de política pública, que esta es una dimensión que quizás sí es como la más ajena al texto constitucional, porque pues finalmente es llamativo en nuestro mundo jurídico ver que desde la norma constitucional se mandata, por ejemplo, a al despliegue de la tercera cadena de televisión, o que desde la norma constitucional se exige una política pública para hacer posible el gobierno abierto, los datos abiertos y demás. Estas son entonces las 5 dimensiones con las que el texto constitucional puede ser analizado, y desde luego son las mismas dimensiones a las que tendrá que hacer frente el legislador. Si uno repasa estas dimensiones tratando de detectar problemas, quizás suene sencillo que el principal reto que tiene que resolver el legislador tratándose de telecom se relaciona en sentido estricto con una normatividad que logre ser posible el equilibrio entre la regulación del Estado, la autorregulación que le puede ser natural e incluso necesaria al sector. Y desde esta perspectiva creo que ahí está el principal riesgo. Y voy a desarrollar justamente este argumento del equilibrio en las distintas dimensiones que acabo de listar. La sustantiva, la adjetiva, la regulatoria, la de política pública como tal, y en la dimensión institucional, donde no voy a abundar mucho dado que este segmento va a ser específicamente tratado por el profesor Roldán. En la primera parte, en la dimensión sustantiva, uno podría pensar que en realidad la norma constitucional no está más que reconociendo derechos viejos, como son los derechos de réplica, como es el derecho básicamente asociado a la información o los propios derechos de autor. Sin embargo, aquí sí hay una novedad, porque el texto constitucional está sumando nuevos derechos asociados, acceso a tecnologías de la información y el conocimiento, la banda ancha y el derecho de las audiencias. Entonces, estos 3 nuevos derechos, que aquí sí con toda honestidad hay que reconocer que son nuevos, lo que van a exigir en la legislación secundaria es una atinada, no puedo decir sabia, eso no existirá, voy a decir una atinada mezcla, una atinada conciliación entre este catálogo de derechos con el set básico de libertades económicas que le es propio a un sector que opera en libre mercado. Y yo creo que aquí el principal reto tiene que ver con cómo entiende el legislador el concepto de servicio público de interés general. Una anécdota en el ejercicio de la reforma, yo decía, pero ¿a poco hay servicios públicos que no sean de interés general? O sea, ¿por qué la redundancia? Pero bueno, eso ya se nos fue de las manos, no podía ser de otra forma, eran servicios públicos de interés general. Está bien. ¿Qué significa esto? Para un segmento de operadores esto es como la vuelta del Estado, y he recibido preguntas en el sentido de esto ya significa la vuelta y la estatización en el sector de telecomunicaciones. Me parece que no, pero es claro que lo que busca el constituyente es generar una apoyatura más sólida a los poderes regulatorios del Estado. Una apoyatura que luego se va a ver desplegada en el proceso, en el conjunto de mecanismos de tutela de los derechos, en la regulación asimétrica. Entonces, de alguna forma, lo que está mandando el constituyente es a generar un blindaje a los poderes regulatorios del Estado con fundamento en el concepto de servicio público de interés general. Entonces, en la dimensión sustantiva ese es el reto, y vamos a poner ejemplos muy sencillos. Si, por ejemplo, tomo el derecho de audiencia y relaciono derecho de audiencia con concesión, una de las primeras decisiones que tendrá que tomar el legislador es cómo hace posible el derecho de audiencia.
Y si lo va a hacer desde una perspectiva de regulación por incentivo, o si lo va a hacer desde una perspectiva de regulación castigo. Y esto va a ser determinante en los títulos de concesión que va a tener, digamos, el sector allá afuera. Porque finalmente, desde una perspectiva a lo mejor más prudente, más pro, más liberal, uno diría, oiga, regulación por incentivo y pues ya. Pero probablemente para una visión más estricta quieran ver desde la concesión todo el procedimiento a partir del cual tiene que garantizarse el derecho de audiencia. Cuando hoy no sabemos bien a bien, porque yo los invito a cualquier texto legal que exista hoy en nuestro ordenamiento jurídico, le preguntan qué es el derecho a audiencia, pues no lo tenemos claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el catálogo típico propio? Pero afortunadamente la Academia ha trabajado en derechos de audiencia, hay un catálogo más o menos acordado y sería previsible que por ahí entre el legislador. Muy rápido. La dimensión institucional, la dejo simplemente anotada. Se crea un órgano constitucional autónomo, antes teníamos un órgano, mejor dicho, desconcentrado. Los temas que para mí son fundamentales en esta materia y que al legislador le van a dar dolores de cabeza, por eso es muy entretenido este sector, tienen que ver con lo siguiente. Tienen que configurarse necesariamente nuevos mecanismos de coordinación que hoy son desconocidos en la legislación administrativa. Porque hoy los mecanismos de coordinación típicos suponen una relación jerárquica entre el Ejecutivo Federal, sus secretarías de Estado y los órganos desconcentrados. La jerarquía se nos acabó, eso exige a que lo propio en nuestro tiempo sea intentar coordinar nuevas administraciones públicas, administraciones satelitales que van a referir una lógica distinta de coordinación. El tema no es menor porque desde la Constitución, si ustedes revisan incluso los transitorios y el texto de la reforma, por ejemplo, a propósito del Plan Nacional de Desarrollo, se establece como mandato IFETEL el coordinarse para hacer posible lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esto sin duda alguna llamará a preguntarse por cuáles son los mecanismos de coordinación. Tema súper importante, facultad reglamentaria. Los plenos tanto de COFETEL como de la Comisión Federal de Competencia, no me voy a hablar de competencia por su paso, ¿no? Justamente están resolviendo la pregunta de quién emite el nuevo reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica. Y la verdad es que es una reflexión que está teniendo al mismo tiempo la academia y allá afuera. Porque el tema no es menor. Hasta el día de hoy, jurídicamente, la facultad reglamentaria es exclusiva del Ejecutivo Federal por interpretación judicial. Podrían alegarme, digamos, la parte del litigio, oiga, pues toda la jurisprudencia que se ha emitido hasta este momento ya, adiós, porque hay una reforma constitucional. Todavía tendría yo mis dudas porque finalmente la reforma constitucional no operó sobre el 89.1. Pero aún así, lo que tenemos que saber articular es si ese poder total de normación que tiene el Ejecutivo Federal hoy sobre las leyes, lo va a tener también el órgano de competencia y el órgano de telecomunicaciones. 3 minutos, bueno. Entonces, facultad reglamentaria, ¿no? Lo dejo anotado, entonces esto es como telégrafo, pero luego regreso a lo que quieran. Entonces, tema de facultad reglamentaria, hoy no está resuelto, ¿no? O sea, mi perspectiva, y ahí a lo mejor podemos tener temas diferentes, el profe Roldán fue mi profe, entonces a lo mejor tenemos un punto distinto. En una primera vuelta, en una primera repasada, yo hubiera preferido reservar la facultad reglamentaria al Ejecutivo Federal. Y solamente, por excepción, facultades específicas regulatorias para los nuevos entes. Y hay algo de ejemplos de por qué esto podría ser conveniente o no. En la materia procesal o sustantiva, temazos también que el legislador va seguramente a tener ahí que resolver entre sus manos, ¿no? Por ejemplo, toda la materia de competencia que desde la Constitución se traslada al IFETEL, ¿con qué procedimientos, con qué material adjetivo va a ser resuelta por el IFETEL? ¿Podría caber un espacio para que con los procedimientos de la Ley Federal de Competencia el IFETEL determine poder sustancial? Yo creo que sí, además no sería ocioso porque la competencia es una, ya tenemos toda la experiencia en la Comisión Federal, bueno, en la Ley Federal de Competencia Económica, ¿no? Entonces me parece que esa curva de aprendizaje podría evitarse. Entonces una alternativa es que se rescaten los procesos típicos de competencia y que los termine básicamente sustanciando IFETEL. Pero no nada más están estos problemas, los recursos plantean un problema para los litigantes. La pregunta que siempre me hacen es, oiga, si la ley pone un recurso, ¿ya quiere decir que no? O sea, quiere decir que lo único que tengo es el amparo indirecto, y ahí valdría la pena explorar el denominado derecho al recurso, particularmente como se ha tratado por tribunales internacionales, particularmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el tema del derecho al recurso abriría un espacio, ¿no?
La dimensión regulatoria no la voy a tocar, para eso están los economistas, pero sí es importante y dejo esta reflexión. Algo que me preocupa mucho es que las concesiones, cuando se construyen, van a tener que lograr otra vez esa sabia articulación entre lo que es la función típica de un regulador concebido como un garante del proceso competitivo en el sector. Esto se va a tener que articular frente a un regulador, porque queramos o no, ya no es un regulador económico el IFETEL. En realidad, el IFETEL también tiene competencias de regulación social. Piensan en contenidos. Y eso tarde o temprano va a tener en las concesiones una complicada articulación y una difícil tensión. Si yo lo pienso, por ejemplo, en licitación de tercera cadena, el riesgo de no saber articular estos elementos nos llevaría en el extremo a un beauty contest en sentido estricto. Y creo que con eso puedo terminar. A sus órdenes para cualquier duda, perdón por los telegráficos. Ya me callé. Gracias, Josefina. Entonces, le paso la palabra a José Roldán, por favor. Sí, muchas gracias. Dado el tiempo, me gustaría en esta intervención establecer algunos puntos que me parecen son centrales en la reflexión. Leo CNN Expansión, IFETEL sin plan para apagón analógico, por causa de fuerza mayor. Me decía la profesora Judy Mariscal que si leía esto era políticamente incorrecto. Pero quizás esta nota es el escenario indeseable que yo hubiese esperado después de la reforma. Y me parece que escenarios como los de este tipo tienen que ver con algo que me parece central, y es cómo es que en México hemos estado, y el caso de la reforma de telecomunicaciones es un ejemplo, abordando los problemas y cómo le damos solución a los problemas. Y por supuesto me parece que la reforma en telecomunicaciones y competencia es una gran respuesta, es una respuesta macro muy fuerte a problemas por supuesto reales, pero con la solución macro también hemos creado otros problemas, entre otros esto que podría parecer una cuestión operativa, pero que finalmente es un problema. Y yo vería dos cuestiones, es decir, primero está vista la autonomía y la creación de autonomías constitucionales como una solución, y luego también la solución tomando decisiones constitucionales. Entonces, ahora, en ambos casos mi modesta impresión es que estamos colocando por frente o como por primera fuerza de enfrentamiento dos conceptos que más bien tendrían que ser vistos como instrumentales. Es decir, la autonomía por sí misma, al menos para mí, no me dice nada, ni la reforma constitucional por sí misma me dice nada, sino más bien debiera ser ubicado el problema si es que la respuesta adecuada es la autonomía o es la reforma constitucional. Sin embargo, en la lógica, y por supuesto ahí yo creo que hay una buena pregunta sobre cuáles son las razones políticas que llevaron al pacto de los tres partidos a tomar decisiones en ese sentido, sin establecer una construcción que permitiese una mayor solidez y que no se presentasen estos problemas como los que he leído. Y tiene que ver, yo creo que con el primer punto. La autonomía es instrumental, es decir, la autonomía puede ser una buena respuesta ante ciertos problemas, por ejemplo, el de la emisión de regulaciones con un sentido y un conocimiento mucho más técnico y menos politizado. Dependiendo de la forma de instrumentación, puede ser un buen remedio para problemas de captura, de regulaciones y de reguladores, pero puede no ser una buena herramienta administrativa y operativa para otros problemas tales quizás como este, en donde hay que comprar una serie de aparatos para que los hogares mexicanos puedan ver el programa de la señorita Laura al lado de la comida. Entonces, es el problema. Y por supuesto también la cuestión de la reforma constitucional puede ser una buena medida para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, es una medida extrema para evitar la impugnación de decisiones porque extrae un conjunto de decisiones a la revisión judicial
que no es más que una solución de fuerza, no necesariamente una solución de razonabilidad, pero finalmente ese es el punto. Pero la Constitución jamás podrá tener la misma función que una ley. Y como decía el profesor López Ayón en la inauguración de este seminario, uno de los grandes retos y los grandes problemas que tiene IFETELO, la nueva Comisión de Competencia, es operar directamente con basamentos constitucionales que sin ley, y esto no es necesariamente el escenario más adecuado, porque entonces sus facultades reglamentarias y lo que plantea la profesora Cortés van planteándose ante problemas y ante preguntas en donde la certidumbre es una de los riesgos que siempre va estando presente. Entonces ahí está otra cuestión importante, y por supuesto el despliegue de facultades regulatorias, no solamente internas, sino para establecer normas operacionales para la Constitución, se tiende a expandir, y por supuesto llega a puntos de linderos en donde no se sabe si le corresponde al Ejecutivo, le corresponde a los plenos establecer las reglas de instrumentación. Entonces este es uno de los grandes problemas que hay. Ahora, y yo regresaré un poco al problema, es decir, para justificar algunas decisiones se dice, bueno, es relevante el derecho a la información, es relevante el derecho de réplica, es relevante el acceso a internet y demás, y entonces el lenguaje de derechos está ahí presente y por supuesto es relevante, pero, y puede ser una de las cuestiones descuidadas, no hay derechos si no hay Estado, no hay buenos derechos si no hay buen Estado y si no hay buena administración. Y escenarios indeseables como el que he leído tienen ahí su punto, es decir, esta gran decisión no ha tenido el mejor de los escenarios en su instrumentación y por tanto pone en cuestionamiento esto que, bueno, aprovechando el lenguaje de los derechos, tendría que ser el más fundamental, porque de ahí dependen todos, es el derecho a un buen Estado y a una buena administración. De lo contrario, no disfrutamos el derecho de ver el programa de la señorita Laura a la hora que demos. Pero también hay otras cuestiones que están ahí, y me voy a una de las preguntas que dejó la profesora Cortés. Supongamos que en este momento se presenta una serie de problemas, que la señorita Laura, en el pleito que tiene con Carmen Aristegui, decidiera acudir a una instancia para garantizar el derecho a la réplica. ¿Ante qué instancia tendría que acudir? Un abogado podría recomendarle que fuese al instituto. ¿Qué hace el instituto? ¿Con qué parámetros, con qué ordenación desarrollaría este derecho? Si es que esa fuera la vía. Entonces, ese es un problema. A ver, supongamos que hay necesidad de establecer una decisión de rescate. ¿De qué manera se llevaría o se instrumentaría esta decisión de rescate? ¿Cómo intervendría el instituto? ¿Cuál sería la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Qué normatividad aplicaría? ¿La Ley Federal de Procedimiento Administrativo? ¿La Ley de Bienes Nacionales? ¿Cómo le haría? ¿Qué es lo que corresponde al instituto y qué corresponde a la Secretaría, dado que hay ahí en la redacción constitucional la intervención de ambas? Entonces, el hecho de que el instituto se convierta en un órgano constitucional autónomo también supone la permanencia en algo, pero también la ruptura en otras cosas de los mecanismos de articulación y de coordinación institucional que tenía siendo un organismo desconcentrado. El cambio también implica un cambio, una transformación, pero en ocasiones también una ruptura de las relaciones institucionales normales, supuestas y preexistentes si es que actúa como desconcentrado. Entonces, en esta ruptura hay nuevos escenarios que por supuesto vienen ahí, pero también hay vacíos en la reforma constitucional. Por ejemplo, si hablamos de requisa, digamos, si bien leí la reforma, no habla de requisa, y la requisa es una herramienta y es un acto distinto al rescate. Hay supuestos distintos y por supuesto cuando se trata de servicios públicos
una de sus peculiaridades es la continuidad en el servicio. Es decir, es posible que el titular de la concesión no realice por X circunstancias, pero el servicio público tiene que continuar, dado que satisface necesidades económicas, sociales, centrales, y por tanto habría un gran daño si es que se suspende. No hay imposibilidad o deficiencias en esto. Hay incluso problemas muy severos de responsabilidad, y de responsabilidad que puede impactar muy fuertemente el presupuesto público, de indemnizaciones, de servicios, de compromisos, en fin. Entonces, son cuestiones sumamente delicadas, pero además la requisa no necesariamente afecta la titularidad de la concesión. Entonces, si hubiese necesidad de llevar a cabo esto, ¿qué hacemos ante el vacío? ¿Es el IFT el que decide, o la Secretaría de Comunicaciones la que decide? Y vean ustedes, si nos basamos directamente en normas constitucionales, la pregunta es ¿quién desarrolla las reglas administrativas? Porque cuando estaba como órgano desconcentrado no había más problema en que fuese el Ejecutivo el que desplegara su atribución reglamentaria, dado que a través de ella disciplina, ordena, conduce a su administración, incluyendo los órganos desconcentrados. Pero si en este momento es autónomo, entonces su potestad reglamentaria simplemente ya no tiene esos alcances ni esa potencialidad. Pero, por contra, también una buena pregunta es si el instituto podría desplegar una facultad reglamentaria, entre comillas, dado que ese es también otro punto de discusión, para establecer obligaciones de la Secretaría de Comunicaciones para llevar a cabo actuaciones que corresponden a su ámbito. Entonces, y estas cuestiones, que por supuesto es muy complicado verlas cuando se toman grandes decisiones, como decisiones constitucionales, impactan y pueden impactar fuertemente en problemas tan sensibles, tan delicados, que son de relojería fina, que son de tuercas, de tornillos, que solamente pueden desarrollarse a través de ley o a través de reglamentación administrativa. Entonces, tenemos un conjunto de problemas que están ahí. Y por supuesto, he procurado aterrizar en esto, y para concluir, te haría un poco el problema. El hecho de que también haya una modificación orgánica tiene que ver también con las funciones constitucionales con las cuales explicamos el ejercicio de gobierno. Es decir, el IFT no es una ONG, el IFT no es un ombudsman, el IFT es gobierno, y por tanto tiene que desplegar y tiene que ubicar sus potencialidades institucionales en esto. Y por supuesto, en la medida en que es un órgano constitucional autónomo, sus funciones también son funciones de máximo nivel, y son funciones de decisión política. Y aquí es un terreno en donde las explicaciones, no solamente de derecho administrativo, sino también las explicaciones constitucionales, nos plantean una pregunta respecto de las capacidades y las razones o la justificación o la legislación de diseño y de conducción de asuntos públicos, en donde por supuesto también hace falta otra pieza: de qué manera se van a establecer las formas de coordinación institucional para delimitación de las políticas, por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo en los siguientes sexenios, o los programas sectoriales, dado que ahí hay una vinculación IFT-Ejecutivo, y por otra parte este tema que son los engranes de decisiones tales como las que hemos visto, y en algunos donde se presentan problemas. Muchas gracias. Quería entonces ahora pedirle a Judith Déjenme solo comentarles que lo que intenté hacer, lo que voy a hacer en mi presentación, es identificar, primero identificar qué significa este cambio constitucional, qué significa esta reforma, cuál es la naturaleza de este cambio, porque mi argumento es que cambia la naturaleza de la intervención del Estado. No es un cambio menor, realmente es un cambio importante. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué tarea le deja esto a las leyes secundarias? Primero, identificar que esto no solamente está ocurriendo en México. Hay cosas que solo ocurren en México, pero esta parte no.
esta parte es una tendencia internacional. Curiosamente, bueno, lo que vemos es en a finales de los años 80, 90, teníamos un contexto de gobierno de economía muy diferente al que tenemos ahora. Entonces, eso lo que generó fue toda la ola de privatización, además una ideología política también importante respecto a cuál es el agente del desarrollo, y el agente del desarrollo debía ser el mercado, ¿no? Por supuesto, venimos de una suerte de crisis económicas que también limitan la capacidad del Estado de intervenir. Lo que vemos a partir del 2010, después de muchos años en donde realmente el papel del Estado fue el regular únicamente, lo que vemos ahora es que el Estado regresa bajo esta forma. No es solamente, y en esta reforma de la Constitución lo vemos, no solamente es fortalecer la rectoría del Estado, sino es también participar activamente aquí. Entonces, bueno, vemos un cambio curioso. ¿Y qué significa en el contexto internacional? Pues más de 2/3 partes bajo diferentes mecanismos, pero lo que estamos viendo es que hablan de un plan nacional de banda ancha, que básicamente significa que los gobiernos están interviniendo de alguna u otra forma en el despliegue de banda ancha, y esto se da tanto, digamos, el giro a la izquierda se da tanto en perspectivas partidos de derecha como de izquierda. Claro que aquí es muy importante ver cuál es la naturaleza de esa participación activa en el despliegue de banda ancha. ¿Por qué? No rápidamente, ¿por qué ocurre esto? Hay una parte, y pensando en general la reflexión en América Latina, es que sí, hoy, a diferencia de los finales de los 80, vemos cierta estabilidad macroeconómica, en algunos países un boom en los commodities, entonces le da una mayor capacidad económica a los estados. Por otra parte, cada vez más se habla de qué importante son las tecnologías de la información, en específico la banda ancha como tecnología de propósito general, y entonces existe esta urgencia, ¿no? De que, a ver, esta tecnología es tan importante que el gobierno debe de participar para que con esto se aumente la productividad, aumente el empleo, y además disminuya la exclusión social. Aquí también lo que estamos regresando es a esta perspectiva de política industrial, ¿no? Que por las externalidades que tiene este sector se puede generar una empuja en la economía. También está el tema de la equidad, ¿no? Precisamente dada la importancia de esta tecnología, los estados están viendo la necesidad de que sea distribuida a lo largo de la población. Lo que estamos viendo además aquí es la persistencia de, como es natural, el mercado ha llegado a las zonas rentables, a las zonas urbanas, en donde tienen los sectores de ingreso medio. Y esto lo vemos en general. Dentro de este contexto está también grandes éxitos del mercado, como es la telefonía móvil, ¿no? Que a través de mecanismos innovadores ha logrado básicamente masificar el acceso a la voz. Y aquí me parece importante señalar que esta búsqueda de equidad, este regreso a la búsqueda de equidad, en parte es reflejo de fallas de gobierno, ¿no? Que no lograron, ni a través de los famosos fondos de acceso universal o de alguna forma de subsidio clara, consistente e inteligente, disminuir esta gran exclusión actual. Y también hay un efecto imitación, claramente, ¿no? Y se busca, digamos, todo el mundo queremos ser Corea, de la misma forma, ¿no? De este éxito. Y también es importante pensar que en un contexto de banda ancha, hoy en día, la inversión en redes de nueva generación tienen un mucho mayor riesgo de lo que tenían antes, porque ya existía las redes de cobre, ¿no? Que de alguna forma ya estaban hundidos, y hoy estamos hablando en general de un mayor riesgo, una mayor incertidumbre a la inversión. Entonces, aquí es importante señalar que esto es algo que se comparte. México está inserto en este contexto en donde los factores han cambiado, y eso ha generado un cambio en la orientación de las políticas, y en especial de la promoción de la banda ancha, ¿no? Entonces, en este contexto, los cambios en la reforma constitucional específicamente, y me parece que, bueno, si pensamos cómo
podemos ver el cambio en la naturaleza de la intervención del Estado es claramente en el mandato de construir 2 nuevas redes. En especial vemos, bueno, el 16º, en donde esto es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué necesitaría hacer las leyes secundarias respecto a este mandato? La primera, ¿no? El aprovechamiento de la banda de 700. Bueno, aquí se dice, ya está en la Constitución, sin embargo, pues, aunque ya está en la Constitución, me parece importante dar mi opinión respecto a esto, y básicamente es el identificar los riesgos asociados a utilizar toda la banda de 700 sobre 90 MHz de la 700 de la construcción de una red mayorista. Lo que vemos, y esto sí es una innovación en México, ¿no? Lo que vemos en México y la tendencia internacional es una mayor participación en el despliegue. Lo vamos a ver más adelante, en algunos casos por APPs, en otros casos directamente en una red troncal. Sin embargo, el utilizar toda la red de banda de 700, una red con un espectro muy valioso para operadores actuales, pues implica un alto costo de oportunidad. Y además, digamos, es difícil de poder coordinar este nuevo ente que va a existir. Habiendo dicho esto, lo que dice la literatura, aun cuando hay muy poca evidencia aún sobre cuáles son los resultados de asociaciones público-privadas en el mundo, digamos, este sería el mejor camino a seguir en cualquiera de las redes mayoristas en donde se pretende invertir. Ahora, decir modelos APP, falta definirlo, no me parece que esto debe de estar, la definición exacta de la naturaleza de la APP me parece que no debe de estar contenida en las leyes secundarias. El meter, alguna vez si algo he aprendido de mi interacción con abogados, es que el definir, entrar en detalle en cualquier tipo de ley puede crear una camisa de fuerza y más bien se tiene que establecer la naturaleza de esta inversión. Entonces sí me parece importante que quede establecido en la ley secundaria que estas sean APPs y más adelante se pueda llegar a los detalles de qué tipo, ¿no? Aquí podemos ver los diferentes tipos si es que se va a invertir. Por supuesto que lo deseable sería minimizar el gasto público y además, de alguna forma, lo que se busca en nuestro público-privado es sacar lo mejor de lo privado y sacar lo mejor de lo público, ¿no? Sería claro, y ahora nos encontramos frente a esto, ¿no? Que seguramente alguien más hablará de esto, pero si lo que queremos es crear una APP y lo que estamos buscando es incentivar la inversión privada y minimizar el riesgo del desplazamiento de la inversión privada, pues la nueva reforma fiscal o los nuevos componentes que están planteados ahí nos plantean un serio problema, ¿no? Están aumentando los derechos anuales significativamente y de por sí la creación de una APP tiene riesgos y complicaciones, pues el desincentivar este uso es realmente alarmante para la continuación de los objetivos de la reforma en general. Simplemente apunto algunos de estos riesgos. Insisto, no me parece que todos estos deben estar en las leyes secundarias, pero me parece que sí es importante que los legisladores conozcan esto y puedan tratar de minimizarlos y tener este conocimiento, ¿no? Lo que sí me parece importante, y con esto termino, y me parece que Elisa... Perdón, me voy a levantar. Acá. No, bueno, este es un poco... Cuando llega el tema de qué sí debería de estar en las leyes secundarias, ¿no? Me parece que si vamos a ver una participación del Estado, sí es importante que las leyes secundarias identifiquen y den el mandato de una neutralidad competitiva, ¿no? El hecho de que en esta nueva
las redes que se van a crear exista cualquier tipo de participación, ¿no? Simplemente en que el Estado esté presente de alguna forma, no necesariamente como único propietario o como operador, pero su participación no puede ser asimétrica, no tiene que tener una regulación que privilegie a esta red, porque eso es precisamente el riesgo de desplazar la inversión privada. Entonces, si bien, y simplemente resumiendo aquí, si bien es una tendencia que vemos en el mundo entero, en América Latina todo el mundo tiene planes nacionales de banda ancha y se cree importante llegar a las zonas donde no ha llegado el mercado y además bajo banda ancha y la mejor tecnología disponible, porque sin ella realmente no podemos lograr todas las promesas de la revolución en las TICs. Sí es importante que cuide la competencia, porque finalmente esto, y con esto termino, lo que estamos viendo con esta nueva tendencia, espero que no sea un regreso del Estado, como lo plantea, sí me parece que hay un cambio, pero me parece que es un híbrido en donde la nueva intervención del Estado no sea la de los 80, en donde veíamos estas empresas públicas manejando como operadores. No debe de dejar la responsabilidad de la regulación, que bueno, aquí hay otros temas que ya se verán en nuestra mesa, todos los temas específicos de regulación que deben ser considerados en las leyes secundarias, pero esta capacidad de los organismos reguladores para regular aún a empresas con participación pública me parece central. Me parece que se debe de seguir privilegiando a la competencia como herramienta que disciplina el mercado y que fomenta la inversión. Gracias. Gracias, Judith. Hablando de esto, yo vengo a las telecomunicaciones del lado de competencia, no me considero un experto en telecomunicaciones porque me ha tocado lidiar mucho más con telecomunicaciones de lo que hubiera inicialmente esperado en mi vida y querido en mi vida. Ahora sí sé mucho de telecomunicaciones, no a propósito. Pero bueno, lo que yo quería principalmente, mis observaciones principalmente están centradas a este nuevo rol que tiene IFETEL en materia de competencia. Es regulador, es regulador sectorial, es un regulador vertical y es un regulador horizontal, pero solamente para el tema de telecomunicaciones, ¿no? Y la complejidad que trae esto en la práctica y lo complicado que va a ser aterrizarlo, y lo importante es que se den cuenta. Entonces, a diferencia de los colegas abogados que hablaron del bosque, del big picture, de la reforma constitucional, yo me voy a enfocar más bien en que hay que considerar en esta ley secundaria incentivos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los incentivos para que siga habiendo una regulación de competencia separada de la regulación sectorial? Este tema que Josefina trajo sobre la importancia de coordinación, porque aunque es muy loable que esté en la Constitución que deben de seguir las mismas leyes para que homogeneicen criterios en la práctica, ¿no? Va a haber una dificultad real en cómo hacerlo, ¿no? Entonces, desde esa óptica de economía, de law and economics más bien, y de los grandes temas económicos en cómo tiene que hacer sus labores, es donde me voy a enfocar, ¿no? Entonces, estos son como los grandes temas. Hay otros, obviamente, pero estos son los que yo considero que son los más importantes que tiene que tomar en cuenta IFETEL ahora en su nuevo mandato, ¿no? Entonces, primero es que tiene un doble rol. Es regulador sectorial, es regulador de competencia. La naturaleza de la regulación sectorial y la regulación de competencia es totalmente distinta, ¿no? Voy a abundar sobre esto. También voy a hablar sobre un problema práctico que pareciera menor y no es nada menor, que es cómo se van a dividir los casos, ¿no? Podrá decir la Constitución que es telecomunicaciones y radiodifusión, pero si hablamos de banca móvil, ¿eso entra para IFETEL o para la nueva Comisión de Competencia?
si Telecomunicaciones tiene un problema con una tienda de autoservicio, entonces lo va a ver la Profeco o lo va a ver IFETEL. ¿Cómo se van a pelear el caso? ¿Va a ser transparente? ¿Va a ser tras bambalinas? ¿No? Etcétera. Estas cosas reales, ¿no? Y qué incertidumbre jurídica va a crear en el mercado para todos los regulados, y cómo se va a resolver este problema, o por lo menos cómo se tiene que ir pensando en la solución, ¿no? Voy a tomar un poco lo que decía Judith sobre neutralidad competitiva, y luego voy a hablar sobre este título que apareció en la Constitución, que se llama preponderancia, ¿no? Que es una etiqueta que es difícil como economista entender, pero que tiene implicaciones prácticas muy importantes para todo el análisis que se tiene que hacer en materia de competencia, ¿no? Y finalmente creo que lo más importante al final de todo esto es lo que implica para colaboración y comunicación entre las agencias. Entonces, tomando el primer rol, ¿no? Es muy importante, tradicionalmente cuando hay reguladores verticales y horizontales, es muy importante que estén separados, porque tienen incentivos distintos. Esto ya no ocurrió, ¿no? Pero entonces hay que encontrar mecanismos, ¿no? que puedan separar cómo actúan uno y otro reguladores. Es este chiste que se dice que cuando uno tiene una herramienta que es un cuadrado, ¿no? Entonces todos los problemas se ven cuadrados. Entonces va a suceder, hay un problema grave, ¿no? De que IFETEL, dado que es un regulador, cuando enfrente un problema de competencia, la solución necesariamente sea más regulación en vez de resolver el problema de competencia y sacar las manos del mercado, ¿no? Entonces hay un problema real de que los problemas de competencia en este sector se conviertan en problemas en donde el regulador busque estar presente en todo momento, ¿no? Y esto es particularmente preocupante porque la naturaleza de un regulador de competencia es tener intervenciones puntuales, ¿no? Solamente hay un problema, se resuelve el problema, se retira el regulador, no permanece. En cambio, en la naturaleza de los reguladores verticales tiene que controlar precios, determina cuál va a ser la regulación asimétrica, le tiene que dar seguimiento, las empresas tienen que reportarle para asegurarse que se está cumpliendo con esto. O sea, hay una relación de largo plazo entre regulador vertical y regulado. No es así el caso en competencia, por lo menos no en teoría, ¿no? Entonces, va a haber realmente debería de haber una discusión importante en la realización de la ley sobre lo que a nivel internacional se llama el debate de primacía, ¿no? ¿Cuál va a ser la primacía en el actuar de IFETEL? ¿Regulación o competencia? Y si no va a haber primacía, entonces desde la estructura institucional de IFETEL tienen que estar separados necesariamente su área de análisis de competencia de su área de análisis regulatorio. Y entonces volvemos al problema que teníamos inicialmente, que detonó toda la reforma, que es no se habla entre el regulador sectorial y el regulador de competencia, pero ahora al centro de IFETEL, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí para pensar, pero no es un problema menor, cambia totalmente el juego, ¿no? para los participantes en este sector. Luego viene un segundo punto, que de nuevo estoy hablando ya de cosas muy prácticas, pero de cosas muy prácticas que tiene que prever la ley secundaria, que es cómo se va a dividir el trabajo entre el regulador de telecomunicaciones, IFETEL, y la nueva Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? Entonces, a mí nada más pongo tres casos que se me ocurrieron, ¿no? en donde hay una zona gris, ¿no? Obviamente si hay casos que solamente incluyen operadores de telecomunicaciones o solamente incluyen operadores de radiodifusión, ahí no hay ninguna duda. Pero ¿qué sucede cuando tienes servicios de valor agregado? Y esos servicios de valor agregado tienen un problema con alguno de los proveedores de infraestructura.
¿eso le compete a IFETEL o le compete a la COFECO? ¿Qué sucede cuando tienes servicios separados, ¿no? Y aquí está mi ejemplo de banca móvil, que tiene que interactuar con telecomunicaciones, pero realmente banca móvil pertenece al sector financiero. Entonces el sector financiero no es parte de las competencias de IFETEL y sin embargo hay una incidencia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tienes problemas totalmente distintos y separados del sector? Y aquí estoy poniendo un tema que es un poco difícil de entender, pero por ejemplo actualmente gran parte de la discusión en competencia a nivel mundial es sobre patentes, ¿no? El abuso de patentes, sobre todo en telecomunicaciones, sobre todo en farmacéuticos, etcétera, pero patentes es ahorita un problema muy muy grande que están viendo las agencias de competencia. Entonces, si alguno de los operadores de telecomunicaciones o radiodifusión tiene un problema por un abuso de patentes o por una infracción, entonces ¿con quién va? ¿Con IFETEL o con la COFECO, ¿no? Y pareciera que no tiene nada que ver y sin embargo esperaríamos que quien vaya a tener el conocimiento sobre el abuso litigioso a nivel de competencia en patentes vaya a ser la COFECO. Entonces tienes a un regulador al que estás obligando a aprender algo que no le compete, ¿no? De nuevo, aquí está el punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la práctica en el mundo, ¿no? Entonces tienes reguladores dobles como en Estados Unidos, ¿no? Que ni me estoy metiendo al problema triple, que también está el FCC, pero está el Federal Trade Commission y el Departamento de Justicia, la división de competencia, ¿no? Y ellos, por ejemplo, tienen una división arbitraria histórica en donde el DOJ ve fierros, o sea, AT&T, ¿no? Y el FTC ve servicios de valor agregado, o sea, Google. ¿Qué ha pasado ahora que están convergiendo estas cosas? Pues se vuelve una discusión tras bambalinas, ¿no? No la sabemos, pero sí hay pleitos importantes que tienen estas autoridades para dirimir quién se queda con qué caso, dependiendo de qué competencias se han desarrollado o dependiendo del momento en el que están llevando a cabo esto. Es muy importante que haya esta conciencia de cómo va a suceder, porque por más que ahorita se quiera dividir de una manera limpia, eventualmente esto no va a ser limpio por cómo vayan evolucionando este tipo de casos. Y también es muy importante que haya transparencia en esto, en la medida en que es posible, ¿no? Que los agentes puedan entender cómo está funcionando esto, porque un problema desde la óptica de eficiencia económica que es grave, volteando a ver hacia adelante, es que va a haber una posibilidad muy grande de hacer arbitraje regulatorio, ¿no? Un problema de competencia se puede traer entre las dos agencias, se puede pelear en las dos agencias, si las dos agencias no se hablan, si no hay claridad sobre cómo es esto se va a resolver finalmente en los tribunales especializados. Y entonces lo que hicimos es que creamos una serie de pasos innecesarios para llegar a efectuar justicia hasta el Poder Judicial. Y habrá que ver si el Poder Judicial tiene el conocimiento técnico para resolver casos que en su esencia son de técnica económica. Ya se me acabó el tiempo. Y bueno, luego está muchas gracias, luego está este problema de neutralidad competitiva, ¿no? Digo, lo decimos muy fácil como una palabra, ¿no? De neutralidad competitiva, pero creo que el primer paso a resolver cuando uno habla de neutralidad competitiva es el rol del gobierno como empresario, no como gobierno. Entonces, lo primero que hay que hacer es ¿cuándo es el gobierno empresario? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que el gobierno sea empresario? Eso tiene que estar definido en algún lado, o sea, tiene que haber mínimos lineamientos, no una definición real, pero mínimos lineamientos, porque si no, entonces cualquier rol del gobierno puede estar sujeto a un ataque de neutralidad competitiva y tienen que haber líneas. Por otro lado, ¿no? También está el problema de la distorsión en cómo se asignan recursos. Cuando el gobierno no tiene líneas claras de que está compitiendo con el sector privado, ¿no? Está este problema de crowding out. El gobierno está metiéndose en áreas que no le corresponden y no es el mejor uso de sus recursos. Hay muchísimos usos necesarios, importantes de recursos en este país.
y no deberían de estarse gastando esos recursos en donde hay otros agentes que pueden entrar y utilizarlos. Entonces es muy importante tener conciencia de cómo acotarlo, ¿no? Para una referencia de esto, creo que Australia tiene el mejor ejemplo. Es interesante que nosotros estemos comenzando a platicar de neutralidad competitiva. Los australianos crearon el Hillman Report, que es el documento más importante que habla de competitividad, de neutralidad competitiva, en el 93, ¿no? Llevan 20 años haciéndolo, ojalá y no estemos reinventando nosotros la rueda, ¿no? Pero independientemente de eso, y ni siquiera me metí en la economía política de esto, pero ustedes pueden ver a los principales reguladores sectoriales que el problema principal que tienen es regular cuando hay gobierno participando, ¿no? No es fácil regular a una entidad del gobierno. Hay muchas presiones y en ese sentido es muy positivo que el IGF y la FECO tengan autonomía constitucional. Es la única manera realmente de poder hacer esto efectivamente, pero hay un problema. El otro problema grande que va a haber que considerar es qué sucede esto en materia de competencia. Si tú tienes en materia de competencia, generalmente cuando tú tienes integración vertical, tienes a alguien integrado desde la producción hasta el consumidor final, y esta persona es un monopolista. Cualquier similitud a la realidad es mera coincidencia, ¿no? Generalmente tiene todos los incentivos para hacer tácticas rápidas. Entonces, habría que pensar ex ante si queremos que la empresa estatal tenga la posibilidad de tener integración vertical, por más que es eficiente desde el punto de vista económico. Pero eso simplemente facilita hacer prácticas, y entonces vamos a estar en un proceso de alta litigiosidad en telecomunicación. ¿Sí? Finalmente está este tema que platicábamos de esta palabra que apareció en la Constitución, que es preponderancia, ¿no? Preponderancia realmente lo que es un poder sustancial muy grande, tan grande que le pusimos una etiqueta que se llama preponderancia cuando llega al 50%, ¿no? Y entonces el análisis para determinar preponderancia es el mismo análisis que hemos hecho en competencia por muchos años para determinar poder sustancial. Ahora, el problema más grande es que el análisis de poder sustancial en competencia siempre se hace a propósito de una conducta, a propósito de una concentración, a propósito de una situación particular que está sucediendo. Vienen dos agentes, se quieren concentrar, queremos ver si cuando se concentren van a tener poder sustancial o no, y entonces se determina si daña o no la competencia. Lo mismo en prácticas relativas. El análisis de preponderancia es una etiqueta que no está hecha a propósito de nada, ¿no? Es un análisis totalmente estructural. Entonces, la mentalidad de quien etiqueta a una empresa como preponderante es una mentalidad completamente regulatoria, es estructural, mientras que la mentalidad de quien hace un análisis de poder sustancial de mercado es una mentalidad de alguien que está buscando efectos, si esto va a dañar, si esto va a tener un problema. Entonces, va a ser interesante ver cómo IFETEL se diseña a nivel institucional para hacer un análisis similar para agentes que tienen un gorro totalmente distinto, ¿no? El gorro de los preponderantes será un gorro de regulación, de intervención, ¿no? El gorro de los que hacen poder sustancial de mercado será uno correctivo, ¿no? Una intervención momentánea en donde se retiran, y va a haber que tener mucho cuidado de que esos dos análisis sean similares, porque si no, vamos a estar otra vez en problemas de alta litigiosidad. Bueno, creo que de lo que está, me voy a saltar esta quinta y voy a llegar a la última sobre las reflexiones finales, ¿no? Creo que son cuatro cosas principales que a mí me parece que es muy importante tomar en cuenta cuando estemos escribiendo estas leyes secundarias. La primera es la labor regulatoria y la labor de competencia de IFETEL tiene que estar separada. Es interesante cómo hicimos un camino tan largo para regresar al mismo lugar, ¿no? Competencia y regulación
no pueden analizarse en el mismo paquete, aunque estén en el mismo regulador, porque entonces el análisis va a estar equivocado y vamos a acabar con pura regulación, nada de competencia, ¿no? Pues sí, finalmente la regulación también tiene que tener mucho cuidado de que no se favorezca el ente del Estado, ¿no? Y no tenemos por qué estar reinventando la rueda. Esto ya se ha sido discutido ampliamente por muchos años, ¿no? La otra es, por más que hayamos tratado de separar a estos dos reguladores van a tener que trabajar de forma muy estrecha, se van a tener que coordinar, en algún momento van a tener que hacer acuerdos, me imagino, acuerdos de interinstitucionales de colaboración. Alguna de esta colaboración podrá ser transparente, pública, alguna de esta otra no lo será, pero lo importante es que se dé. ¿No? Y hay que tener muy en cuenta que si esto no ocurre, las oportunidades de arbitraje regulatorio van a ser infinitas. Gracias, Elisa. Sander. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí lo que me toca un poco hablar es el tema que nos había ocupado mucho antes de llegar acá, que básicamente es, así como todos mis colaboradores aquí se han tratado de señalar todo el saco de problemas que se han generado a partir de esta nueva ley. También tengo que hablar algunas cosas interesantes, como por ejemplo el hecho de haber tenido un concurso entre distintas personas muy destacadas para que fueran comisionados, entre ellos los ponentes acá, y me contentó mucho verlos todos tomando examen, todos discutiendo, fue muy interesante verlo. Bueno, parte de eso, me toca hablar de los viejos problemas. ¿Okay? Los viejos problemas, acordémonos que una de las razones por las cuales estamos acá es porque se originó esta ley es por problemas de competencia y problemas regulatorios que habían salido en el ámbito de las telecomunicaciones. Que aun cuando tenemos nuevas leyes, los vinos siguen siendo los mismos. ¿Okay? En ese sentido, tengo que hacer publicidad de un issue que tuvimos la oportunidad de coordinar Alejandro Castañeda, actual comisionado de la COFECE, la nueva Comisión de Competencia, un servidor, con otras personas que podrán ver sus nombres ahí. Están Brasil Acosta, Víctor Carrión, profesor aquí, David Harbour, consultor, Jerry Hoffman, destacado economista, Stephen Herning, que es profesor en Portugal, etc. Roger North, que ha venido acá, profesor de Stanford, etc. Y donde cada uno tenía posiciones completamente distintas respecto a lo que se refiere a materia regulatoria. ¿Okay? Y sin embargo, pudieron todos contribuir y crear un diálogo dentro de un issue muy importante del tema económico. Y esto lo hago mención porque yo creo que es importante de esta experiencia que tuvimos destacar que en materia regulatoria es necesario el diálogo. ¿Okay? Ya no se puede concebir esto sin una capacidad de diálogo, bueno, quizás porque yo vengo del ámbito de la academia en el cual nos tiramos los libros pero seguimos dialogando. Que hay que elevar el nivel y la calidad del diálogo, ¿okay? Que para eso hay que avalar lo que uno dice con datos, métodos que sean contrastables, que sean verificados por otras personas. Y asimismo, formular la política regulatoria con base a estos elementos. ¿Okay? Entonces ya no podemos darnos el lujo de seguir con el método de la improvisación, a lo que yo llamo el método de los 5 dígitos oscilantes, es decir, más o menos, formulando política regulatoria.
Dicho esto, esta pequeña definición sobre filosofía de la ciencia, ahora me voy a tocar solamente dos temas que ya habíamos conversado previamente, que habíamos discutido previamente. Uno tiene que ver con, nuevamente, la asignación del espectro radioeléctrico. Y uno de los aspectos que ha surgido con la reforma es cómo se va a proceder ahora a asignar el espectro radioeléctrico. Y desafortunadamente he oído muchas intenciones de volver a prácticas ya de antaño, ¿no? De asignarlo al mejor plan de negocio, es decir, que vuelvan a emerger criterios discrecionales de parte de la autoridad, que sería muy lamentable volver a eso. Y la razón es, ¿por qué entonces subastamos el espectro? Y simplemente quiero recordarles por qué surge. Pero no es que a alguien se le ocurrió, le parecía bonito y es bonito tener una subasta. Resulta ser que el espectro es muy difícil de valorar, ¿okay? Y los mejores que lo saben valorar es aquellas personas que están en el negocio. Y es a través de la subasta que se puede designar, se puede encontrar a la persona correcta que pueda darle mayor uso económico a ese espectro. Ahora bien, evidentemente la subasta no es perfecta, no obstante, es el mejor mecanismo que hasta de todos los que conocemos. Por otra parte, como lo ha señalado Judith, hay un aspecto relacionado que es que se han reservado 700, la banda de los 700 para un solo operador, sin ninguna experiencia, y que creo que hace una muy mala idea, ¿okay? En mi opinión. Y en este sentido creo que two wrong doesn't make one right. Es decir, que hay que de alguna manera buscar los mecanismos para poder enmendar y para poder crear un mercado a partir de esta banda y de las otras que existen. Mecanismos que se pudieran enmendar, podemos discutirlo, puede ser la creación de un mercado mayorista con multiplataforma, divide y vencerás, es decir, básicamente partir este espectro y asignarlo una parte a operadores que ya están en el mercado, ¿no? Y otro, quién sabe, ¿no? Y otra es creando realmente un mercado secundario verdadero, ¿no? Que sea flexible, que sea rápido, que permita una asignación, una comercialización del espectro existente lo más rápido posible. El segundo aspecto que quisiera resaltar tiene que ver con la regulación de la interconexión. Ya en este nuevo ordenamiento existe el mandato de una determinación de tarifa de interconexión e incluso las posibilidades de una regulación asimétrica. Me permití llevar a cabo, usando un pequeño modelo, esto no es reflejo para México, es reflejo para otros países, pero no obstante tiene un poco la intención. No basta, el mensaje de esto es que no basta la reducción de la tarifa de interconexión. Como pueden ver en la parte superior, la T significa tarifa de interconexión. Imagínense que el costo de interconexión sea de 0.5, esta sería la tercera columna, en este caso, la segunda columna numérica. Y en la parte inferior, donde dice SC, se llama excedente del consumidor. Y como pueden ver, no importa cómo estemos bajando la tarifa de interconexión en un esquema de tarifa a dos partes, si una tarifa fija y una tarifa variable por minutos, no hay una variación sustancial en el excedente de los consumidores. Y el mensaje aquí tiene que ver que, dado los altos costos de traspaso, por traspaso me refiero al movimiento de los consumidores de un operador a otro, hace muy difícil que nuevos operadores entrantes logren acumular un porcentaje grande del mercado. En este sentido, la reducción de las tarifas de interconexión, repito, no son suficientes y es necesario considerar la posibilidad de regulaciones asimétricas.
Por regulaciones asimétricas nos estamos refiriendo a que la tarifa de interconexión que cobra uno de los operadores es inferior a la tarifa que cobra el operador, en este caso con mayor participación de mercado. Y es mediante este tipo de regulación donde se puede encontrar no solamente un mejoramiento de las tarifas, sino igualmente unas mejoras en los excedentes de los consumidores, como lo pueden ver en la siguiente lámina, que creo que no aparece. Ok, ahora sí. Entonces, la colocación de precios de acceso basado en costos, y por otra parte el establecimiento de markups de precios para el entrante, le permite a este último mejorar su posición en términos de beneficios. Finalmente, bueno, a manera de resumen, la reducción de tarifa de interconexión no es suficiente, se requiere una regulación asimétrica, y sí es importante resaltar que la regulación asimétrica en este tipo de mercados tiene que ser, en primer lugar, temporal, ¿okay? No puede estar forever and ever, ¿no? En segundo lugar, tiene que ser transparente, es decir, todo el mundo tiene que saber exactamente cuáles son los criterios, cuál es la metodología que se está implementando, y que sea técnicamente estimada, es decir, que no volvamos al método de los 5 dígitos oscilantes que les comentaba al principio. Si quieren esto verlo como un big picture, lo pudieran ver también como una posible transición a su modelo de tarifa cero o de Bill and Keep. Para eso les remito a los artículos de Knoll y de Harvard y Horning que aparecen en el issue del trimestre económico. Finalmente, quisiera comentar es la necesidad de tener mucho cuidado con la tentación que existe de entrar en lo que se llama regulación en el mercado al detal, en los cuales en el retail market, si lo que deseamos son agentes competidores e innovadores, ¿okay? Lo que no se trata aquí es de atarle las manos a algunos competidores para que otros hagan lo que les corresponda, ¿no? Entonces, sí es importante considerar elementos de regulación asimétrica. Evidentemente esto debe estar mucho más sustentado en modelos. Esto es una modelación sobre la base de un caso ficticio, no obstante, sí creo que modelar esto y calibrarlo para la economía mexicana, nosotros lo hemos hecho, pero en otro momento se podrá presentar. Esto es. Muchas gracias. Bueno, creo que aquí hemos tenido un panorama bastante amplio del tipo de desafíos que se vienen con la escritura de estas leyes secundarias. Lo que quisiera ahora es pasar las preguntas hacia el público. Haga preguntas a nuestros ponentes. Le agradecería, por favor, el nombre y el procedencia. Sergio Fajardo Ortiz, servidor. Yo quería platicar con ustedes acerca de los efectos que tiene en la radiodifusión la denominación ahora de servicio público de interés general. Como ustedes recuerdan, la Ley de Radio y Televisión de 1960 estableció que era un servicio de interés público. Y por otra parte, en la misma ley se estableció que las empresas de radio y televisión tendrían que dejar a disposición del gobierno federal 30 minutos diarios de sus transmisiones para la difusión de programación de mensajes del Poder Ejecutivo Federal. Esto como el pago de una contraprestación por permitirles el uso del espacio aéreo. Posteriormente, en el año de 1968, la Ley de Ingreso de la Federación se estableció otro impuesto más para que lo pagaran las empresas que prestan un servicio de interés público. Las únicas empresas que estaban, a quien estaba dirigido este impuesto eran las estaciones de radio y televisión.
Este impuesto se fijó en el 25% de los ingresos que percibieran estas empresas. Ustedes podrán ver que un impuesto del 25% es demasiado elevado y puedo considerar que anticonstitucional. Bueno, tiempo después, en el año a fines del año 68, siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, se acordó que el pago del impuesto del 25% se liquidara en especie, dejando a las empresas de radio y televisión el 12,5% del tiempo de su transmisión. Entonces, hasta esa fecha, voy a hacer lo más corto posible. Pero sí, finalmente, en el año, siendo presidente Vicente Fox, se acuerda que en lugar del 12,5% de tiempo de transmisión, ahora se entregue en favor del gobierno del Estado 18 minutos las empresas de televisión y 30 minutos las empresas de radio. Finalmente, con una modificación constitucional, estos tiempos de Estado se obliga a las empresas de radio y televisión a dejarlas en favor de los partidos políticos en épocas electorales, señalando que los 48 minutos de tiempo del Estado se entregarán a los partidos políticos. Pero resulta que el cambio que ahora aparece en la disposición constitucional cambia, ya no somos empresas de interés público, sino somos unas empresas que prestaremos un servicio público. Consecuentemente, ya no estará obligado al pago del impuesto que se transformó finalmente en tiempos en favor del Estado y de los partidos políticos. No, es una duda por una parte, pero considerando que deberá de suprimirse esa disposición constitucional por el cambio que hubo de interés público por servicio público. Podría continuar. Ya, sí, no, pero ya, gracias, muchas gracias por el histórico, más largo que mi vida. Pero podríamos pasar, Josefina o José, yo me imagino que podría dar una respuesta a esa exposición. Digo, yo lo único que diría para la primera parte de la pregunta es que lo primero que habría que considerar es que la categoría de servicio público es una categoría que hasta cierto punto opera hueca y depende del sector en el que esté puesta esa categoría, ¿no? Entonces, si uno lo toma desde esta perspectiva y relaciona la regulación constitucional que viene a propósito de que esta actividad sea, por más que sea un concepto redundante, servicio público de interés general, uno podría derivar consecuencias precisas, ¿no? Y particularmente en el sector de radio habría que recordar la resolución derivada de la acción inconstitucional de la denominada Ley Televisa a los efectos de distintos temas, ¿no? Ejemplo, las concesiones, la licitación, que la restricción que pone la Corte, por ejemplo, para que el criterio de determinación del ganador no sea preponderantemente económico, el hecho de que los refrendos automáticos son inconstitucionales y hay obligación de competir, ¿no? Porque el refrendo automático, en opinión de la Corte, es inconstitucional en tanto inhibe rondas que permitan que el bien vaya a ser asignado a aquel particular que mejor lo explote. Entonces hay una serie de consecuencias al utilizarse esa categoría, ¿no? Asociadas, ya lo digo, a estos elementos, que podríamos agrupar también en el ámbito de las condiciones de prestación de esos servicios, que muy probablemente van a estar asociadas a continuidad, regularidad, precio razonable, adaptación tecnológica. Sí, esta categoría, cuando la traducimos o la llevamos al segmento de radiodifusión, pues podría tener todo ese despliegue, como por ejemplo también derecho de audiencias asociado a servicio público. Concretamente en los tipos de radio, a pesar de que esto lo toca el profesor Ronald, si lo decide, no hay desde la Constitución ningún elemento que nos permita decir el 20%, el 30%, el 40%. Per se la categoría no me lleva a un porcentaje concreto. Esa es una de las determinaciones que tendrá que hacer desde luego el legislador. Yo diría, pierda usted las esperanzas. Sí. A ver, una de las cuestiones, y no solamente pasa en lo que usted comenta, sino en otras, es si el hecho de que haya un cambio impacta
y lo que había antes entonces fenece y hay que recrear el mundo. Lamentablemente no es así. Y una de ellas tiene que ver con las cargas impositivas. Es decir, el problema no está en que al ser ya servicio público, entonces el impuesto en especie que se consideraba interés público deje de causarse, sigue causándose. Pero usted plantea un problema que me parece que es el central, y es el de cuál es el máximo de la carga tributaria que esta actividad o cualquier otra puede tener. Y en el caso de concesiones hay un concepto que es el que hay que trabajar, y es el equilibrio financiero. Es decir, el equilibrio financiero supondría, digamos, en todo lo que es la teoría ahí de las viejas teorías clásicas de las concesiones y demás, es como el punto en el cual quien invierte tiene una ganancia razonable y por supuesto invierte por eso, ¿no? Y por otra parte también está esta parte de las cargas públicas, porque, y es uno de los cambios jurídicos, el hecho de que haya una transformación de interés público a servicio público pone en juego un concepto muy central de esto que es la publicatio, es decir, hay un tema de titularidad de la actividad. Y, por ejemplo, otro de los problemas que, por lo que he visto, no ha sido fácil tanto en Comisión de Competencia o en IFETEL, es CFT, ¿verdad? CFT, perdón. Es el tema de qué pasa con el reglamento de la ley, ¿no? Si el hecho de que haya sido desconcentrado y ahora es considerado autónomo, continúa la vigencia del reglamento emitido por el presidente de la República. Vamos, pareciera ser una cosa básica de derecho administrativo, pero no lo es tanto ya en la operación, pero igual eso lo retomamos después. Muchas gracias. Bueno, Eduardo Esparza, vicepresidente de Canieti de Telecomunicaciones. Me parece muy interesante la preocupación que ustedes tienen, que compartimos con la industria, de los dos operadores, tanto el fijo como el móvil. La primera pregunta es, de hecho, me entrevistaron pues hace un par de días en Reforma, una queja de que en el momento hoy, o sea, la CFE Telecom está actuando con asignaciones directas, entonces está inhibiendo y poniendo más riesgo las inversiones de los operadores privados. La pregunta es, bueno, ¿debería ya el IFT estar haciendo algo al respecto? Y entonces la segunda, se me hace muy interesante el planteamiento, porque también le hemos dado muchas vueltas, bueno, ¿cómo enmendar lo de los 700 MHz? Ahora, ¿cómo hacer que estos planteamientos que hizo Alexander pudieran quedar muy en las leyes secundarias muy claros, ¿verdad? Para permitir esa eficiencia en el uso del espectro? De competencias sobre es que ahorita yo veo que esa es una discusión legal, ¿no? si tiene atribuciones o no el IFT para parar asignaciones directas. Ahorita, y me van a corregir los abogados, creo que la única instancia que puede intervenir en esto legalmente es la Secretaría de la Función Pública, para decir que no se están siguiendo reglas de licitación, etcétera, y la Secretaría de la Función Pública, hasta donde yo entiendo, está por extinguirse. Entonces, creo que es un problema más legal que económico. Eventualmente sí debería de venir algún tipo de lineamiento o algo al efecto en la ley secundaria, pero de nuevo el problema es que están operando sin reglamentación por el momento, ¿no? Eso es lo único que yo podría decir. Lo que pasa es que, y lo digo nada más como experiencia habiendo sido regulador, ¿no? Es muy difícil hacer pronunciamientos y esperar que un pronunciamiento tenga un efecto más allá que mediático. O sea, lo podrán captar los periódicos ese día o al día siguiente, ¿no? Pero de eso a que ese pronunciamiento se convierta en una
en algo que es binding, no sé cómo explicarlo, ¿no? Obligatorio, es distinto, y además creo que como regulador hay que tener mucho cuidado de hacer eso, porque eso al final acaba con la credibilidad de un regulador cuando está saliendo a hacer pronunciamientos sin fondo constantemente, ¿no? Sí. Bueno, en relación a la cómo se puede enmendar la plana, realmente tengo varias ideas, así que las podemos discutir, yo creo que tomaría mucho tiempo. No obstante, creo que sí hay opciones. El punto aquí es tener la disposición y la voluntad de hacerlo. Creo que hay modelos de negocios que son perfectamente implementables y sin entrar en sueños, ¿no?, peregrinos. Dos preguntas. Sí, Fernando Cote, de la Comisión Federal de Competencia Económica. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto al concepto de preponderancia, y es: necesariamente cuando un agente tiene más del 50% de market share ya tiene poder sustancial, y parece ser que se presupone eso. No sé si sea el caso en todos los casos. El segundo es si la regulación de contenidos no amenaza la libertad de expresión, y yo creo que este sí es un tema muy importante que toda la reforma constitucional se dejó de lado. La segunda es si la regulación de contenidos por parte del Estado, de IFETEL, no amenaza la libertad de expresión. Ok, y antes de que respondamos, hay una última pregunta que hay. Gracias, ¿qué tal? Amadeo Díaz Moguel, alumno de acá. Una pregunta para Elisa Mariscal, que de hecho fue mi maestra de competencias económicas. ¿Cuál es la racionalidad de escindir el tema de telecomunicaciones en términos de competencia? Vaya, tienes un órgano que es la COFECO y tienes otro órgano que es el IFT. ¿Cuál es la racionalidad de escindir esos dos? Y complementando un poco la primera pregunta, justamente hoy la Suprema Corte de Justicia está decidiendo la constitucionalidad de los tiempos de Estado, que es lo que me parece que se refería el primer ponente. Y coincido completamente con el doctor José Roldán Chopa en el sentido de que la ley secundaria nos dará mucha luz sobre cuál va a ser el estatus de tanto de los tiempos de Estado como de los tiempos fiscales. Pero sí, justamente hoy, bueno, se discute la constitucionalidad y el proyecto del ministro Fernando Franco viene en el sentido que es constitucional. Gracias. Es una pregunta. Calderón de Telefónica. A mí me preocupa un tema. En la Constitución da el mandato a la IFT que haga una serie de cosas en los 180 días. Por lo que yo entiendo, todo el mundo está diciendo que hay que esperarse que la ley para que el IFT pueda estar bien implementado. Ahora, ¿qué pasa si la ley no hace explícito todo lo que puede decir? Tiene que quedar a libre criterio del IFT. Ya nos pasó con COFETE, ¿qué pasó? que como no estaba explícitamente definido en la ley, decían que no podía hacer nada. Me preocupa que estemos cayendo otra vez a lo mismo. ¿Ayudar en qué sentido? Comenzamos. Responder los procesos de competencia. Lo que dice la Constitución es que una market share de arriba del 50% determinado por no el que diga el agente, el que diga el regulador, ¿no? Por arriba del 50% es preponderancia. De nuevo, el diablo está en los detalles, ¿no? Sin señalar qué mercado, eso quiere decir que el regulador ya definió cuál es el mercado relevante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mercado relevante? Es telefonía fija, es telecomunicaciones, es telefonía móvil. O sea, ya pasó la primera discusión de definir el marco en donde vas a determinar si alguien es grande. Después tiene que ser 50%, medido como que ventas, ingresos, ganancias, ¿no? Y hay varios criterios, están todos puestos a la mesa como opciones, pero no dice en ningún lado que tiene que ser uno en particular. Y después de eso se determina la preponderancia. Eso no es poder sustancial de mercado. El poder sustancial de mercado tiene que estar como un análisis particular a temas de competencia, porque el poder sustancial de mercado es ad hoc. O sea, cuando la comisión se creó, casi todos los agentes se venían y se amparaban y se quejaban de que si ya habían determinado poder sustancial de mercado para una concentración, ¿por qué no usaban ese mismo para una práctica relativa? No es lo mismo. Uno es prospectivo, ¿no? Me voy a concentrar y entonces puedo tener poder en este mercado en donde vamos a estar en conjunto.
que tengo poder en un lugar donde alguien se portó mal en una situación fija que es en un momento inclusive pasado, ¿no? Entonces, eso por un lado no es lo mismo, no va a ser lo mismo, uno es estático, el otro va a cambiar caso por caso, ¿no? Y no hay que confundirlo, y va a haber que educar a los jueces, porque el Poder Judicial generalmente gusta de cosas ¿no? en papel, fijas, estáticas, y esto es economía, la economía cambia, ¿no? Sí. Porque me parece importante que no solo el concepto de preponderancia es diferente a poder sustancial de mercado, sino que no te indica lo que te debería indicar, ¿no? El tener un tamaño no te está indicando una competencia desleal. Entonces, por eso aquí la sugerencia que hemos tenido en la Nacionalidad al interior del CIDE es que si se va a utilizar este nuevo concepto, y bueno, también se puede pensar, ¿no? ¿Por qué existe porque esta invención tiene que ver con el grado de concentración del mercado que existe en México? Pero si se va a aplicar un nuevo concepto, una innovación en ese concepto, que se aplique de una sola vez, en una única ocasión, y regresemos a las mejores prácticas en el mundo, que son determinar poder sustancial del mercado expuesto. Y la Comisión Federal de Competencia, ¿por qué dividir esos dos reguladores? Si ya vimos que en la práctica la IFT va a tener que estar actuando dividido, ¿no? Yo creo que fue circunstancial. Muchas de las discusiones, y las tuvimos en el CIDE en marzo, tuvimos una mesa de discusión donde lo comentamos abiertamente antes de que esto fuera una ley final. Entendemos que el problema principal de comunicación entre lo que era COFECO y COFETEL en ese momento tenía que ver con la determinación de competencia efectiva en el mercado. Y entonces decíamos, y dominante, que hubiera un agente dominante. Dijimos, en esa parte del proceso, que es un análisis estructural de una vez, que era lo que llevaba Josefina, ¿no? En la COFECO, esa parte que se la lleve IFETEL, porque esa parte hace todo el sentido para desatorarlo. Eso lleva a regulación asimétrica, eso lleva a muchas cosas, y la Comisión Federal de Competencia puede en algún momento, sin querer, ¿no?, detener eso. Pero en la parte de concentraciones y en la parte de prácticas, esa parte no tiene por qué ser de IFETEL, porque es una competencia que no tiene y tiene que desarrollar. Y ahí nada más retomando la última afirmación de Elisa, yo creo que esto fue efectivamente cuestión de coyuntura. Es un precio que paga de alguna forma el historial de la Comisión Federal de Competencia frente a casos de telecomunicaciones. Una razón técnica como tal no la había, aunque también me parece que hay responsabilidad respecto al comportamiento de los agentes en el plano litigioso. Y creo que esto hay que decirlo, porque el hecho de que en materia de poder sustancial estuvieran divididas las atribuciones para que la primera parte que te llevaba a determinar poder respecto de la segunda que te llevaba a emitir regulación asimétrica estuvieran separadas, en realidad eso propició que el litigio se diera naturalmente en la primera etapa para bloquear la facultad regulatoria del mujer. Entonces creo que esto también obedece a una razón histórica de cuál ha sido el comportamiento litigioso de los agentes, y en la reflexión del constituyente, ¿no?, quien lo represente, pues básicamente fue: ya no se necesitan dos pasos, queremos concentrar un único paso, porque esto además va sumado luego al tema de tribunales especializados únicamente por amparo indirecto y sin suspensión. Entonces es la parte de cómo el constituyente trata de frenar el abuso litigioso por parte de los agentes económicos. Y luego dos preguntas que en relación a, bueno, ¿qué hacemos si no hay normas y entonces va a estar el pretexto justo para no hacer nada? Yo creo que no. El transitorio séptimo de la propia reforma señala claramente que en tanto quedan integrados los órganos constitucionales y en tanto se emite la legislación secundaria, pues continuarán estos órganos sus funciones con el marco jurídico vigente a la entrada en vigor del decreto. ¿Esto ya resuelve todo? No. Me parece que lo que hay que hacer entonces es un análisis caso por caso. ¿Qué se tiene en el marco jurídico vigente para desplegar cada una de las competencias, en este caso de IFETEL? Y por eso hace un momento decía, lo óptimo sería pensar que prácticas absolutas, relativas, concentraciones, poder sustancial, mientras no se emite la nueva legislación,
lo propio sería que el IFETEL utilice la legislación del órgano de competencia, ¿no? La que es básicamente no está, esa es mi opinión, no estaría pensada solo para que sea ejercida por Comisión Federal de Competencia Económica. Y frente a la pregunta de contenidos versus libertades económicas, sin duda, yo creo que cuando inicié la intervención esta mañana decía, uno de los grandes retos que tiene el legislador es la adecuada articulación de libertades económicas frente a cargas regulatorias, cargas sociales que puede traer justamente este sector bajo el concepto de servicio público de interés general. Y desde esa perspectiva, digo, quiero tener siempre presente el antecedente de cuando la Comisión Federal de Competencia y la COFETEL echan a andar los estudios para la tercera cadena nacional en materia de televisión, ¿no? Y básicamente uno de los temas de no acuerdo, que espero que se tenga presente para lo que sigue, era justo la visión de un regulador sectorial frente a un básicamente órgano defensor de la competencia, ¿no? En donde la gran preocupación del órgano de competencia era, oiga, no vayamos a llegar verdaderamente a un concurso de belleza en esto, necesitamos criterios objetivos y no vaya a ser que por elementos como cobertura, elementos como producción independiente, ¿no?, lleguemos a un punto en donde estemos básicamente llevando a que o no haya participantes o haya uno solo. Entonces me parece que sí está el riesgo, y lo importante es decirlo, está un riesgo de que esto se termine convirtiendo en beauty contest para radiodifusión, para telecomunicaciones. Gracias. Una parte de las preguntas tienen que ver con quizás un apresuramiento de tomar decisiones, quizás no bien calibradas. Y me parece que el tema de asignar competencias en competencia, y particularmente en la sanción de competencia, tiene que ver con esto, ¿no? Y en eso la profesora Cortés dijo el punto central es como un costo. Y el argumento que yo escuché es, bueno, démosle al nuevo instituto esas atribuciones dado que la Comisión de Competencia en tantos años no ha podido llevar a cabo esto. Y de alguna manera también pasó esto con los jueces, es decir, la no posibilidad de la suspensión en ciertos casos tiene que ver de alguna manera con los presentes judiciales. Ahora, yo creo que nos regresaría a dos cosas que me parecen a mí elementales. Uno es, a veces, es algo paradójico, o la insuficiente reflexión sobre cuestiones básicas, tales como qué es la concesión, o tales como qué es el servicio público, o tales como si la licitación es un acto de autoridad o no lo es, y cuestiones que tienen que ver con la novedad, es decir, por una cuestión histórica tenemos un entendimiento de la sanción administrativa que nos viene del continente europeo, pero por otra parte tenemos un sistema de competencia que nos viene de Estados Unidos, y en donde hay un choque de racionalidades. Es decir, la idea de la sanción administrativa viene mucho del derecho penal, en donde la tipicidad, la culpabilidad y demás son aplicados a rajatabla. Pero si vemos lo que pasa con el antitrust, es un problema de desempeños. Y entonces ahí estamos metidos en un tema de choques culturales de entendimientos jurídicos. Y bueno, yo creo que el hecho de que tengamos tribunales especializados puede ayudar en esto y a destrabar las cosas y que esto no siga causando ahí choques. Y es el mismo problema que tenemos en esos conceptos básicos tales como la licitación. Lo que planteaba la doctora Mariscal es un ejemplo muy claro de esto. Es decir, jurídicamente una buena cantidad de problemas derivados de los litigios era el entendimiento que la licitación es un procedimiento seguido en forma de juicio. Y nada más lejano, a años luz, es el tratamiento jurídico del entendimiento económico de lo que es la licitación. Porque la racionalidad es distinta. Porque la racionalidad viene, por una parte, de una cuestión de la concesión en donde el Estado tiene su propio interés. Es decir, tiene interés en que un bien, y ahí hay una parte patrimonial no posible de desligar, y entonces busca que sea valorado de la mejor manera su bien. Pero por otra parte,
la concesión es un título de regulación. Es decir, en donde lo que busca que la colocación del bien, el espectro, se dé en un contexto de competencia efectiva. Y por tanto se justifica que no todos pueden entrar y que por supuesto... Pero entonces si eso lo colocan en la vía de un acto de autoridad, entonces simplemente se desquicia. Porque además, ahí ya no voy a ampliar en esto, pero ahí hay por ejemplo un gran problema en cómo también los jueces por supuesto se vuelven reguladores pero sin tener una idea de la racionalidad de la regulación. Sí, hay regulación sin regulación, que ese es un drama, ¿no? Y entonces por supuesto, a mí me parece injustificadamente, pero dado con ese déficit de conocimiento experto de los jueces, es que les cobran el tema y que finalmente el tema de suspensiones es el que cae ahí. Y una última cuestión, a ver, el hecho de que tengamos constitución sin ley, pero con mandatos a los nuevos órganos constitucionales autónomos, lleva por supuesto a trabajar con el tema de que tienen que cumplir un mandato y por tanto tienen que dar resultados, pero con la ausencia de la pieza que es la importante aquí y operativa, que es la ley. Y por supuesto hay varias zonas en las cuales no tienen competencias expresas, pero sí tienen un mandato de hacer. Y por tanto, en ese mandato de hacer, una de las cuestiones que yo creo que tendrá que hacer gimnasia aquí los órganos constitucionales autónomos es en facultades implícitas. ¿Sí? Tiene una facultad expresa en la Constitución, tienes que llevar a cabo en términos de tanto, tal acción. Ya tienes que resolver problemas de réplica. Bueno, pues y no tienen operación. Entonces, en materia electoral se ha dado este mismo problema y ahí el Instituto Federal Electoral ha tenido que trabajar a golpe de sentencias. Por ejemplo, en el caso de réplica hay un caso célebre de Picasso Barroel en donde un candidato no tenía réplica y entonces a través de una sentencia el Tribunal Electoral dijo al IFE desarrolla un procedimiento para esto, que es el procedimiento especial sancionador. En el mismo procedimiento especial sancionador, en la sentencia, el tribunal le dijo tienes que desarrollar este procedimiento respetando debido proceso con estas bases. Entonces, bueno, por supuesto, son terrenos distintos y los mecanismos judiciales son distintos, pero ahí vamos hasta en tanto no haya una ley, una de las cuestiones que tiene que ponerse a pensar, y yo supongo que lo están haciendo los nuevos órganos, es pensar en el ejercicio de facultades implícitas, que además no es tampoco una blasfemia en el caso de competencias de autoridad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, le damos un aplauso a la mesa. Entonces quisiera invitar a Ricardo Rafael para la siguiente mesa.